Bank es un juego fiesta, un party game, para 4 a 7 jugadores, que se puede jugar aproximadamente en media hora, y que reproduce en cierta manera el lejano oeste y un enfrentamiento entre buenos y malos, entre el sheriff, su alguacil, y el renegado y los forajidos. Es un juego que, si bien es cierto usa las cartas, no podríamos denominarlo como juego de cartas en el sentido clásico de reunir algunas combinaciones para ir bajándolas a la mesa, sino que se usan como elemento de ataque y defensa entre los participantes del juego. Bank es un juego de eliminación, es decir, no todos los jugadores van a llegar hasta el final de la partida, sino que se van a ir eliminando. Al principio del juego se asigna en forma aleatoria un rol a cada uno de los jugadores, con las cartas que se ven en pantalla. Una de ellas, el sheriff, cuya misión es efectivamente destruir y eliminar a los forajidos y el renegado. Tenemos al alguacil o el vice-sheriff, cuya labor es efectivamente acompañar y apoyar al sheriff. Tenemos los fuera de la ley, que tienen que eliminar al sheriff, y el renegado, que tiene que en el fondo eliminar a todos, enfrentarse al final con el sheriff y destruirlo. El objetivo del juego entonces está dado para cada jugador dependiendo del rol o función que va a desempeñar. El juego termina si el sheriff es asesinado. Si en ese momento el único que está sobreviviendo es el renegado, gana el renegado. En cualquier otro caso, si quedan otras funciones en pie, ganan los forajidos. Si todos los forajidos y el renegado son asesinados, entonces el sheriff y su alguacil ganan la partida. Las cartas con los roles se barajan y se entregan una a cada jugador. La cantidad de roles varía. Por ejemplo, con 4 jugadores participa una carta de sheriff, una de renegado y 2 de forajidos. Con 5 jugadores, una de sheriff, una de renegado, 2 de forajidos y una de alguacil. Y así hasta una variación con 7 jugadores. Vamos a suponer una partida con 5 jugadores. Una carta de sheriff, una de su ayudante, el alguacil, una del renegado y 2 fuera de la ley. Estas cartas se barajan y se reparte una a cada jugador. Cada jugador observa el rol que le tocó y lo pone boca abajo. El único que tiene que exhibirlo a todos los demás es el sheriff. En este caso lo ponemos aquí al pie. Junto con los roles, a los jugadores se les entregan unas cartas de personajes que le van a dar facultades especiales. Las cartas de personajes tienen un borde de color verde y el reverso aparecen unas balas. Se barajan y se entrega una a cada uno, y los jugadores deben ir declarando viva voz cuál es la carta que le tocó, porque cada una de ellas le da una facultad especial. Aparte de eso, cada una de estas cartas tiene otra información importante. Por ejemplo, observemos esta carta de el gringo. En esta carta, por ejemplo, del gringo aparecen 3 balas arriba a la derecha, que indica cuántas vidas tiene. Cuando alguien le dispara a un personaje del juego, a algún jugador, va a ir, en ese caso, perdiendo una vida. Si se pierden 3 vidas, este jugador sale del juego, absolutamente. Para ir visualizando mejor las vidas que le quedan a cada jugador, de las restantes cartas de personajes se entrega una a cada uno, boca abajo, y que se usará de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso decíamos que el gringo tiene 3 vidas, entonces se tapa con la carta de personaje en las restantes balas. Solamente se exhiben entonces en la parte superior las que están quedando. En este caso son 3. Acá, por ejemplo, tenemos Calamity Janet con 4 vidas y por lo tanto se le pone así. Billy the Kid tiene 4 vidas y también entonces va a exhibir 4 balas. Vulture Sam, 4 vidas. Pedro Ramírez, 4 vidas. En general, la vida de cada personaje varía entre 3 y 4. El mínimo de 3 vidas, máximo de 4 vidas. A su vez, la persona que salió como sheriff, en este caso la que se encuentra aquí abajo, recibe una vida extra para empezar. El número de balas que aparece en cada una de las cartas de personajes
ya veíamos que el gringo tenía 3 balas, indica cuántas cartas va a recibir. En este caso, el gringo, el jugador del sheriff, va a recibir 3 cartas, que las deja en su mano. Este otro jugador recibe 4, 4 y 4. Y el resto de las cartas se pone boca abajo en un mazo para obtener las cartas. Y aquí al lado va a ser el mazo de descartes, que a medida que se vayan jugando las cartas. Un elemento importante a considerar es la ubicación de los jugadores en la mesa. Porque, en pocas palabras, los jugadores van a tratar de usar esta carta, Bank, para dispararles a los vecinos. Y cada vez que un jugador recibe un Bank, va a perder una vida. Y cuando pierde su última vida, sale del juego. Con la carta Bank, que es la principal arma para matar a los demás y quitarles puntos de vida. Una información previa que hay que tener en cuenta es que la distancia a la cual se puede disparar en principio y atacar a los demás es de un puesto, para la izquierda o para la derecha. Es decir, entre este jugador y este hay un espacio. Entre este jugador, que es el sheriff, y el que se encuentra aquí arriba a la derecha, hay 2 espacios. Entre el sheriff y el que se encuentra acá, Billy the Kid, hay 2 espacios. Se cuenta siempre en la forma que sea más corta. De esa manera, por ejemplo, a Calamity Janet se encuentra a 1 de distancia. No se cuenta por el lado derecho, que saldría más largo. Entonces es una distancia que es importante porque los jugadores al principio parten con una arma, que es la Colt 45, que le permite solamente atacar a los jugadores que se encuentren a una distancia de un espacio. En el fondo, a los vecinos solamente. El desarrollo del juego es el siguiente. Al principio del turno de un jugador, partiendo por el sheriff, que es el jugador de inicio, saca 2 cartas del mazo, las agrega a su mano, las mira por supuesto, luego puede jugar descartando aquí al mazo de descartes o en su área de juego el número de cartas que desee, de manera absolutamente ilimitada. Y al finalizar su turno, el jugador tiene que quedar con una cantidad limitada de cartas en la mano. ¿Cuál va a ser esa cantidad? Los puntos de vida que todavía le resten. Por ejemplo, en este caso, el sheriff tiene 4 puntos de vida, por ende va a quedar con 4 cartas máximo en la mano. Si en vueltas sucesivas perdiera 2 puntos de vida y le quedan solamente 2 balas, significa que al finalizar el turno de ese jugador, del sheriff, va a poder quedar con 2 cartas en la mano. Solamente se considera el límite para las cartas de la mano. Las cartas que se encuentran bajadas no afectan el límite. Y entonces el juego sigue en sentido horario, y a este otro jugador le corresponderá sacar 2 cartas, jugar las cartas en su área de juego o en contra de los demás jugadores, descartándolas en el centro, y ver su límite de cartas. Y así sucesivamente hasta que se produzca el término del juego por alguna de las formas en que ya hemos definido, es decir, si muere el sheriff o si mueren todos los demás jugadores, etc. Como parte de la dinámica general del juego, también corresponde señalar que si el sheriff elimina a su alguacil, a su ayudante, por error o porque lo ha querido a propósito, debe descartar todas las cartas que tenga en su mano y en su área de juego. Por otro lado, cualquier jugador que elimina a un forajido, incluso otro forajido, eliminándose entre ellos, es factible, va a tener como recompensa el obtener 3 cartas desde el mazo. La distancia entre los jugadores se ve afectada también por un par de cartas que es importante desde ya mencionar. En primer lugar, tenemos la carta Mustang, que significa que si un jugador en su turno ha jugado esta carta y la ha colocado en su área de juego, boca arriba, en la mesa, todos los demás lo ven a él a una distancia incrementada en +1. Es una carta defensiva. Y si se observa bien la carta, aparece ahí efectivamente el símbolo que indica +1. Es decir, el jugador más cercano, de su derecha o de su izquierda, lo ven a 2 realmente, y no a 1, que sería lo normal. Tenemos la carta que se llama Appaloosa. Este jugador ve a los demás a una distancia disminuida. Es una carta de ataque. En -1. Es decir, si un jugador se encuentra a 2 espacios de distancia, para este jugador, sin embargo, el que tiene la carta Appaloosa jugado en su terreno, en su área de juego, no solamente en la mano, lo ve a una distancia de 1. Los jugadores que se encuentran a su lado, a su izquierda o a su derecha, en todo caso no pueden ser vistos a una distancia inferior a 1, por lo tanto, para esos efectos
esta carta no es tan funcional. Además de las cartas que inciden en la distancia a la cual cada uno de los jugadores se encuentra de los demás, hay otras cartas que también tienen el efecto de limitar o ampliar las posibilidades de ataque o de defensa en relación a los demás, que son las armas. Decíamos que al principio del juego cada uno de los jugadores parte con una Colt 45 que le permite disparar a una distancia de 1. Para estos efectos, evidentemente, las cartas de Appaloosa y Mustang inciden para acercar o alejar a una distancia de 1. Sin embargo, hay otras cartas que permiten disparar a mayor distancia, que son las cartas de armas. Por ejemplo, hay algunas cartas que permiten disparar a una distancia de 2, hay otras que permiten disparar a una distancia de 3, incluso tenemos un arma que permite disparar a una distancia de 4. Prácticamente todos los jugadores están al alcance de esta persona. Por ejemplo, si el sheriff tenía una carta de carabina, la juega, podrá entonces dispararle prácticamente a cualquiera porque dispara a una distancia de 4. La limitación respecto de las cartas de armas es que nadie puede tener sino una sola de este tipo de cartas. No solamente una carabina como en este caso, sino que además la limitación es que puede tener una sola carta de armas. No podría tener una carabina y otra arma menor, porque en el fondo está acaparando las cartas de armas y eso lo impide el juego. Si un jugador ya tiene una carta de arma en su área de juego y quiere jugar otra, bajar otra, va a tener que previamente descartar la que tenía bajada con anterioridad. Ahora, ya sabemos el tema de las distancias entre los jugadores y las armas. ¿Cómo se dispara? Ya mencionábamos que se dispara usando esta carta, que es la carta básica de ataque y de defensa incluso, que es la carta Bank, que es la que incluso le da el nombre al juego. Esta carta de Bank, si se observa bien, tiene unos símbolos. El símbolo de la izquierda nos indica que es una carta de Bank precisamente para disparar, y el símbolo de la derecha indica que se puede disparar a cualquier jugador que se encuentre en una distancia del arma que tenga el que está disparando. Al principio distancia de 1, luego por las demás armas que tenga. Entonces decíamos que al principio del turno del jugador activo saca 2 cartas del mazo, luego juega cualquier cantidad de cartas, bajándolas, y termina con el límite. Cuando está en la etapa de jugar las cartas, una de las cartas que puede jugar, y puede jugar una sola por turno, es la carta que dice Bank arriba. Entonces, ¿cómo lo hace? La saca de su mano, la pone en el mazo de descartes e indica a qué jugador le está disparando. Si es el sheriff el que dispara, le dispara al jugador de la derecha. Si este jugador no se logra defender, entonces va a perder una vida. Y mueve la carta de su personaje sobre la carta de las balas, indicando en este caso que Pedro Ramírez, que era el personaje que representaba a este jugador, le quedan solamente ahora 3 balas de vida, o 3 puntos de vida. Ahora, el jugador que es atacado por un Bank, la principal forma que tiene de defenderse es jugando una carta de mancato, o mist, o errado. En ese caso, simplemente la saca de su mano, el jugador atacado, la pone también en el mazo de descartes, y hace que la bala haya errado el blanco, la bala del atacante. Y, bueno, si es que era su última acción, verifica su límite y continúa con el jugador de la izquierda. Otra carta que incide en la vida de los jugadores, en saber si van a poder seguir jugando o no, es la carta de cerveza, birra o beer, como aparece aquí. Esta carta le permite, al momento de ser jugada y se deposita en el mazo de descartes, obtener un punto de vida. Sin embargo, el jugador usando este tipo de cartas no puede sobrepasar los puntos de vida que su personaje al principio tenía. Es decir, si un personaje como el gringo tiene 3 balas en esa carta, que era el caso del sheriff que mostrábamos, solo podrá usar cerveza hasta obtener 3 puntos de vida si es que ya había perdido alguno. Esta tarjeta de cerveza no puede ser usada sino en el jugador que la está jugando y no puede beneficiar a otros jugadores. La única manera en que esta carta de cerveza pueda ser usado fuera del turno, porque en general las cartas de cada jugador las va a poder usar solamente en su turno, si es que alguien le dispara y con ese disparo este jugador tendría que salir del juego porque elimina su última bala, elimina su último punto de vida. Entonces en ese caso
puede jugar la tarjeta de cerveza y con eso se salva. La otra forma de defenderse, aparte del mancato y la cerveza, es el barril. Supongamos que alguien me ataque, entonces con una carta de Bank, me tiran Bank, yo soy Pedro Ramírez, yo juego una carta de barril. Esta carta, como aparece en la imagen, tiene una simbología. Todas las cartas tienen una simbología que de alguna manera, en 2 o 3 dibujos, indican para qué sirve o cómo funciona. En este caso indica que si la primera carta que se saque del mazo, aquí, es un corazón, el tiro fue errado. La flecha en el sombrero indica que efectivamente aquí no hubo herida y fue errado. En este punto es útil, efectivamente, observar la ayuda de memoria que viene con el juego, donde aparecen en inglés y en italiano los símbolos que pueden tener las cartas con la explicación, y cuya utilidad en el fondo es con solo visualizar la carta saber cuál es el funcionamiento de la misma sin tener que estar leyendo las reglas o recordándolas. Las cartas que los jugadores pueden usar tienen algunas un borde de color beige y otras de color azul. Las de color beige son aquellas cartas que se usan una vez y quedan descartadas de inmediato en el mazo de descarte. En cambio, las que tienen el borde de color lila o azul son aquellas que se pueden jugar en el área de juego y quedan ahí para el resto de la partida, salvo que por algún otro motivo tengan que descartarse. Veamos cómo funciona esto de los símbolos y al mismo tiempo veamos cómo funcionan algunas cartas que se pueden ejecutar. La carta de pánico, por ejemplo, que estamos observando, el jugador puede, al usarla, robarle una carta a un jugador a una distancia de 1. La puede sacar desde su mano, sin mirarla, de manera aleatoria, o de alguna de las cartas que tiene desplegadas en su área de juego boca arriba en la mesa. El símbolo que aparece en esta carta, con la carta negra, indica que se saca, y con el símbolo del 1 al lado derecho indica que se puede sacar una carta a un jugador de una distancia de 1, es decir, a los jugadores de su izquierda o de su derecha, o si tiene la carta de Apalosa, puede, por ejemplo, también sacarle una carta a un jugador que realmente esté a una distancia de 2, pero por esa carta queda a 1. Gatling. Esta carta dispara un Bank a todos los jugadores. Es decir, si es el sheriff, también le va a afectar a su alguacil. Y si es el alguacil, le va a afectar al sheriff. O los forajidos se van a atacar entre sí. Pero es una táctica que, pese a ese costo, puede ser útil si es que con eso yo elimino a un jugador, por ejemplo. Esta carta, si bien funciona como disparando Bank a todo el mundo, no se considera carta Bank propiamente tal. De tal manera que no se afecta el límite de poder jugar una sola carta de Bank por turno. Este límite se refiere a las cartas Bank que tienen la palabra Bank arriba. Bastante bien preciso. Y si se observa bien la simbología de la carta, aparece un símbolo a la izquierda, que es el típico de disparo, y a la derecha 3 sombreros. Cada vez que en una carta aparecen 3 sombreros, significa a todo el resto de los jugadores. Luego tenemos una carta especial, que es la dinamita. Cuando el jugador la baja, la juega en su turno, enciende la dinamita y termina su turno, de la forma ya explicada. Cuando le toca de nuevo jugar a este jugador que jugó la dinamita en el turno anterior, tiene que ver si explota o no explota. Saca la primera carta del mazo, y si ella es una carta que tiene un símbolo de pic en su esquina inferior izquierda, de los números 2 al 9, la dinamita estalla. Y ese jugador que jugó la carta dinamita pierde 3 puntos de vida. Bueno, la pregunta obvia, ¿y para qué entonces voy a jugar una carta dinamita si es que yo mismo me voy a explotar y voy a perder 3 puntos de vida? Bueno, porque las probabilidades de que salga esa carta de pic del 2 al 9 no son tan elevadas. Y en el evento en que no salga esa carta, alguna de esas cartas, entonces no estalla, y esa carta de dinamita se pasa al jugador de la izquierda. Este jugador de la izquierda, cuando toque su turno, y antes de sacar cartas del mazo, lo primero que tiene que ver es si estalla o no estalla la dinamita. Saca la primera carta del mazo, y si es un pic del 2 al 9, le explota. En este caso, por ejemplo, salió la carta de Winchester, y para estos efectos todas las cartas tienen un símbolo aquí abajo a la izquierda, porque no solamente sirven para el caso de la carta de dinamita, sino para otras cartas que hacen referencia al tipo de carta que es. Entonces en este caso, 8 de pic, efectivamente estalló, y ese jugador pierde 3 vidas.
Si esta carta estalla, entonces la carta dinamita se pasa también al mazo de descartes y ya cumplió su finalidad. La carta de duelo. Esta carta significa que el jugador la juega, la pone en el mazo de descarte, mira fijamente a los ojos a otro jugador y le juega en contra de ese otro jugador una carta de bank. Esta carta de duelo puede ser jugada cualquiera sea la distancia. No es como las cartas de bank, que en principio solamente a distancia de 1, o si tiene un arma más potente a distancia de 2, 3 o 4. A cualquier distancia. Ese otro jugador entonces, que ha sido el retado, debe jugar otra carta de bank, con lo cual significa que quedan empatados. Vuelve el turno al jugador que jugó la carta de duelo, quien debe jugar un bank, hasta que uno de ellos no pueda jugar más bank. Entonces el que no lo puede hacer pierde un punto de vida. En este caso no rigen las cartas de mancato o de barril, de errado o de barril. Por lo tanto, efectivamente, la única forma de defenderse es con cartas de bank. Tenemos la carta de almacén general, emporio, General Store, que le permite al jugador sacar tantas cartas del mazo como jugadores existan. Hay 5 jugadores, saca 5 cartas del mazo. Saca las 5 cartas, 2, 3, 4, 5. Ese jugador que ha jugado el General Store las mira, se queda con una y le pasa el resto al jugador de la izquierda, para que en el fondo todos terminen con una carta. Los indios. El jugador que juega esta carta obliga a que todos los demás deban jugar una carta de bank, que se depositan en el mazo de descarte, y si no lo hacen, porque no quieren o porque no pueden, no es obligatorio jugarla, pierden un punto de vida. Es una forma de que los demás pierdan esas cartitas que pueden efectivamente ser usadas en contra del jugador que está usando el Indian. Jail, la cárcel. Esta carta el jugador la pone delante del área de juego de otro jugador. Es un caso especial que se pone en el área de juego de otro jugador, y ese otro jugador al comienzo del turno deberá sacar la primera carta del mazo. Y si esa primera carta, el jugador, es un corazón, en este caso es un corazón, se descarta, el jugador sale de la cárcel y puede jugar normalmente. Pero si la primera carta no es un corazón, por ejemplo aquí salió un pick, la persona permanece en la cárcel por ese turno, no pudiendo jugar, pero inmediatamente se descarta esa carta de cárcel. En el fondo sirve para que el jugador pierda un turno. No se puede jugar en contra del sheriff, el sheriff nunca puede ir a la cárcel, y además ese jugador que está en la cárcel puede ser disparado con un ban. Sin embargo, ese jugador también podrá defenderse con un mist o con una cerveza, a pesar de que no esté en su turno. La carta de Volcanic. Esta carta también afecta a una regla general que decía que no se puede disparar sino una sola carta de bank, nominativamente que diga bank, a un jugador. En este caso el jugador puede disparar todos los bank que quiera, pero solamente a una distancia de 1. Es decir, el jugador de su izquierda o de su derecha. Si ese jugador que tiene la carta de Volcanic a su vez tiene la carta de Apalosa, lógico, también podrá dispararle a los que se encuentran a una distancia de 2, porque a ellos los ve a una distancia como si fuera de 1. La carta de Salón permite que todos los jugadores, incluido el que está jugando la carta, ganen un punto de vida. Es una carta para defender a algún amigo, para el sheriff defender al vice-sheriff, o el vice-sheriff al sheriff, etc. Cat Baloo, y en este caso el símbolo de una carta negra con una X encima indica que le quita una carta a otro jugador para descartarla. ¿Cómo se hace? Le puede sacar una carta de la mano a cualquier jugador sin verla, va al descarte, o saca una carta ya bajada por un jugador. Decíamos que al principio los jugadores, aparte de recibir la carta de rol, sheriff, alguacil, renegado, forajido, recibían una carta de personaje que le daba algunas facultades especiales a ese jugador y a ese rol. Son bastantes las cartas de personaje, pero vamos a ver solamente algunas para que tengan una idea de cuáles son las funciones que presentan. En el fondo son todas también excepciones a las reglas generales. Tenemos Pedro Ramírez. Este jugador, en su turno, en vez de sacar las 2 cartas desde el mazo, son cartas que él no puede ver porque están boca abajo las del mazo, puede sacar su primera carta desde la pila de descartes. Y esa primera carta efectivamente está boca arriba. Entonces, si es una que le interesa, va a la segura con esa carta. Ese es Pedro Ramírez. Tiene 4 puntos de vida.
Su límite de cartas es 4. El gringo, con límite de 3 puntos de vida y 3 cartas en la mano al final de su turno, cada vez que es herido por otro jugador, le roba una carta de la mano a ese jugador que le acaba de disparar. Es decir, me has herido, pero no te la vas a llevar gratis, dice el gringo. Calamity Janet, este personaje permite que puede jugar cartas de Bank en forma intercambiada con las cartas de Mist, mancato o errado. Es aquella carta que el tiro sale desviado. Bastante interesante porque esta también sirve para defenderse de los indios, por ejemplo, o usarla en un duelo, para defenderse o para atacar. Ville the Kid, el jugador que tenga esta carta de personaje, puede jugar en su turno, en vez de una carta de Bank, para disparar todas las que quiera. Vulture Sam, el jugador que tenga esta carta, le permite obtener todas las cartas que tenía en su mano un jugador que haya sido eliminado del juego. Si un jugador tiene que irse para la casa porque perdió el último punto de vida que tenía, todas las cartas que tenía en su mano, en vez de ir al mazo de descartes, y él las ordena cuando las coloca ahí, aclaremos de inmediato esa regla, pero en este caso no van al mazo de descartes, sino que se las lleva a su mano Vulture Sam. Evidentemente que Vulture Sam, o ese personaje, va a quedar con una cantidad importante de cartas en la mano, pero va a tener que respetar el límite que tiene al final de su turno, que son de 4. O menos, si es que le quedan menos puntos de vida. Bueno, estas son algunos de los personajes. Sin embargo, en el juego original hay 16 cartas de personajes. Y hay algunas expansiones que traen más cartas de personajes que hacen que el juego se ponga más interesante, porque varía de juego en juego dependiendo de las cartas de personajes que salgan y que por lo tanto van a afectar de alguna forma la dinámica normal de la partida. Repitamos en este punto entonces cómo finaliza el juego. El juego finaliza inmediatamente apenas el sheriff es asesinado. ¿Quién gana? Si el renegado es el único que está sobreviviendo, gana él. Si no ese es el caso y hay más sobrevivientes, ganan los forajidos. Aunque estén todos muertos los forajidos, pero igual ganan. Si todos los forajidos y el renegado son asesinados, entonces el sheriff y sus alguaciles, si son más de uno, o el alguacil, ganan. Ahora, normalmente este juego se puede llevar a cabo en una especie de torneo, es decir, varios juegos sucesivos. Entonces, en este caso, si se empieza un nuevo juego, la regla general dice que los jugadores que hayan sobrevivido del juego anterior tienen el derecho de mantener la carta de personaje, aquella que le daba facultades especiales, no la de rol, la de personaje que tenían. Los demás jugadores que fueron asesinados, que perdieron su vida, van a sacar una nueva carta de personaje del mazo respectivo. Del mismo modo, se aconseja que si se juegan varias partidas seguidas, la carta de sheriff se vaya entregando a jugadores distintos. Hagamos entonces un repaso general de las reglas. Primero, cada jugador recibe una carta de rol o de función al principio del juego: sheriff, vice-sheriff, renegado, forajido. El sheriff demuestra inmediatamente cuál es su carta y la pone boca arriba delante de él. Los demás, boca abajo, o la guardan en su camisa o donde sea. Luego, cada jugador recibe también una carta de personaje que le da a ese rol alguna característica especial. Se reparten y al mismo tiempo se sacan otras cartas de personaje para establecer con cuántos puntos de vida va a empezar ese personaje, y van a irse moviendo esas cartas para establecer entonces lo que le va quedando. Parte del juego el sheriff, quien saca 2 cartas del mazo, juega las que quiera, revisa su límite de cartas según las balas que le van quedando, pasa el turno el jugador de la izquierda y así sucesivamente. Si efectivamente se produce la muerte del sheriff, la muerte de todos los forajidos, se establece entonces el ganador de acuerdo a las formas que ya se han mencionado. ¿Qué elementos tácticos se pueden ver en una partida? Bueno, desde luego al principio del juego, los que son renegados o los forajidos tratan de ocultar su calidad de tal. Muchas veces los jugadores empiezan a acumular cartas sin atacar a nadie todavía, acumulando cartas de Bang o las cartas de hierro para poder defenderse. Luego se pueden hacer algunas movidas en el sentido de hacer creer que uno es el ayudante del sheriff, atacando a otro forajido, de la manera de no recibir el ataque del sheriff y del alguacil. Luego, la ubicación en la mesa de los jugadores es bastante importante. Es decir, si el sheriff está rodeado de forajidos a su lado izquierdo y derecho, significa que en esa partida va a tener la vida bastante difícil, porque siempre va a estar a tiro de cañón de los malos de la película. En cambio, si se encuentra en las antípodas de la mesa, eso implicará que tanto el sheriff como los forajidos, o el forajido, o el renegado, tendrá que hacerse con alguna de las armas de más largo alcance.
También al final del juego, evidentemente, se puede dar la circunstancia de que los forajidos puedan empezar a pelear entre sí para los efectos de tratar de quedar con mejor ubicación al final de la partida. Porque si bien es cierto, no hay puntos al final de un juego en particular, sin embargo cuando se hace un campeonato o un torneo de varias partidas sucesivas, aquí en la BGG aparece alguna tabla que indica cuántos puntos obtiene cada uno de los jugadores. Evidentemente que el cargo que en principio parece como un poco más difícil es el renegado, porque tiene que matar a todos los demás, o ayudar a que el sheriff mate a los demás, haciéndose pasar por ayudante del alguacil incluso. El renegado en ese sentido cumple una función bastante traicionera, y más encima tiene que enfrentarse solo al sheriff y destruirlo al final del juego. Bueno, estos son algunos de los elementos que deben ser considerados, aparte de los elementos propios de el transcurso del juego, en el sentido de en qué momento usar una carta para atacar a todos, incluyendo a mis amigos, si con ello yo puedo echar del juego a algunos de mis adversarios, en qué momento tirar una carta de dinamita, si con eso yo podría eliminar automáticamente a mi principal enemigo, supongamos que yo sea uno de los forajidos. Entonces si la dinamita logra tallar ante el sheriff, se acaba la partida, y si logra tallar ante otro forajido, bueno, no pierdo mucho todavía, porque yo a lo mejor, si soy el forajido, tengo posibilidades todavía de derrotar al sheriff. Los personajes también que cada uno tenga hace que se enfrente el juego de una manera totalmente distinta en cada oportunidad, lo que le da efectivamente una mayor variación al pleito. Bueno, en el sitio de BGG de este juego se encuentra una serie de preguntas y respuestas comunes. En la interrelación de las distintas cartas también aparecen explicados en castellano todos los personajes que están en la configuración original del juego y en las expansiones. En síntesis, una partida de Bang realmente puede durar entre 20 y 30 minutos aproximadamente, lo que permite jugar varias partidas sucesivas, cambiando el rol de sheriff. Con las nuevas expansiones se agregan interesantes variables. Es un típico juego de fiesta, que si bien es cierto el hecho de disparar a los demás y eliminarlos del juego puede, en teoría, parecer un poco agresivo, la verdad es que no produce el efecto de desagrado entre los jugadores. Por el contrario, produce mucha jocosidad y emociones, pero no mayormente molestia. Es un juego realmente único desde el punto de vista, bastante recomendable, y que siempre hay que tener, especialmente cuando existen hartos jugadores, porque permite, como se mencionaba, la presencia de 4 a 7 jugadores, y con algunas expansiones incluso se permiten más jugadores. Bang, de Emilio Schiarra.